Dios me los bendiga, hermanos y hermanas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sobre sus vidas. Hemos llegado con paciencia hasta este punto que es el principio de dolores, como la llamó el Señor Jesús en Mateo 24, y a la semana número 70, la cual nos habla el profeta Daniel en Daniel 9, 24 y 27. Usted puede oír los audios explicativos de las profecías de Daniel que están también en el canal. Es aquí donde comienza el final para que se dé la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, como escribió el mismo profeta Daniel. Este tiempo se asemeja al de una mujer en sus dolores de parto, en el cual la mujer siente morirse, pero después da a luz un bebé. De este modo, la creación misma ha esperado este momento de gran angustia, el mismo que dará paso al reinado eterno de Dios. Advierto que no me es grato relatar las terribles cosas que están en este capítulo, pero están escritas y es necesario dar a conocer a todas las personas las palabras de esta profecía. ¿Qué vas a hacer con este estudio? ¿Lo vas a retener? ¿Lo vas a guardar? ¿Lo vas a olvidar? ¿Querrás minimizarlo? Mejor compártelo y enséñalo, porque en la casa del Padre hay muchas moradas, como nos dice Juan 14:2. Comencemos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6, versos 1 y 2 fueron esos. Recordemos que en el capítulo anterior, el 5, se encuentra el único digno de abrir los 7 sellos que guardaban el libro, o pergamino escrito en ambas caras, que Dios tiene en su mano derecha. Cristo Jesús venció para redimirnos, y Él comienza abriendo el primer sello. Uno de los 4 seres vivientes le dice al jinete, ven, y a Juan le dice, mira. Ese ven y mira se parte en 2 partes, por decirlo así. Le dice ven al jinete y le dice mira a Juan. Juan dice que viene un jinete en caballo blanco. ¿Cuál es tu primera impresión? ¿Que es Cristo? No, uno se equivoca. Sigamos analizando. Dice que este jinete tiene un arco, no una espada. El arco se le utiliza de manera más planificada que la espada. Y dice que le fue dada una corona. Es decir, que se le dio poder y dice que salió venciendo y para vencer. Muchos en la historia se han confundido al interpretar que ese primer jinete es nuestro Señor Jesucristo. Nada más equivocado. Si fuera nuestro Señor, nos rescataría y no permitiría que los siguientes 3 jinetes vinieran. Además, debemos recordar lo que el Señor nos dijo en Mateo 24. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso fue en Mateo 24, versos 4 y 5. Este siguiente verso también nos anticipa al segundo jinete. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ay Dios, aún falta más. Sigo con el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto nos ha ya anticipado incluso hasta el 4º sello. Y todo esto, dice el Señor Jesús en el verso 8, será principio de dolores. El fin recién comienza. Escucho a muchos en las redes sociales que dicen que ya se tocaron las trompetas, que ya está el apocalipsis andando, que ya... Se dicen tantas cosas, pero hay que relacionar los eventos mundiales de una manera objetiva con los eventos profetizados en el apocalipsis. Hay tantas personas en YouTube que solo buscan vistas y likes. Nosotros debemos buscar el entendimiento que viene del Espíritu Santo de Dios, estudiando cada día su palabra y buscándolo en oración.
Dios no está en las redes sociales, hermano. Dios está en lo secreto de tu aposento, a puerta cerrada. En ese momento que dedicas a la oración y búsqueda. Muchos dicen que ya suenan las trompetas en distintos lugares. Hay videos en YouTube que muestran que suenan unas trompetas o algo parecido a trompetas. Si realmente fueran las trompetas, los eventos de los jinetes ya hubiesen acontecido. Pero este primer jinete recién que aparece es el anticristo, a quien se le da poder y dominio mundial. No es un líder de un país, es un líder mundial. El caballo blanco manifiesta su falsa apariencia de paz. Va a encantar al mundo tal como lo hizo el famoso flautista de Hamlet en esa novela. Esto me recuerda a los políticos sucios de hoy en día, que les gusta engañar al pueblo. Bien, todos los moradores de la tierra lo amarán y lo ovacionarán, creyéndole un superhéroe. Incluso este mismo anticristo se hará Dios a sí mismo, como lo dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 de Tesalonicenses 2:4. Se camufla tan bien que incluso engañará aún a los escogidos, como lo dijo el mismo Señor en Mateo 24:24. También el profeta Daniel habló de este tipo y de las cosas que haría y cuánto tiempo permanecería. Dice Daniel, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Estos son los planes de este primer jinete. Y dice que se le dio un periodo que muchos teólogos han interpretado como 3 años y medio. Este periodo es la segunda mitad de la semana 70 que habló Daniel y es conocido como la Gran Tribulación. Hermano, póngale atención a las profecías de Daniel y a Mateo 24. Pues es un resumen de la tribulación que estamos analizando en este capítulo 6 de Apocalipsis. Es decir, que el primer evento que marca la tribulación, o la semana 70 de Daniel, es la aparición del anticristo. Este líder que convencerá con astucia y artimañas a los moradores del mundo, tal como lo hizo Antíoco IV, rey de Siria, en Jerusalén. Dice Daniel 11:32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto, como sabemos, habla de Antíoco IV, el Epifanes o el Epífanes, pero este Antíoco IV fue un modelo del anticristo que persiguió a los judíos y que aparecerá también al final de los tiempos para perseguir a la iglesia en general. Por eso les motivo a estudiar las profecías de Daniel. Bien, ahora continuemos con el segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Después que el anticristo empieza a regir, lo primero que aparece es la guerra. Con tantas armas atómicas en distintos países, imagínense cómo ha de ser esa guerra sin precedentes. El segundo ser viviente, el becerro o toro joven, le dice al jinete ven y a Juan le dice mira. El color bermejo es el rojo, simboliza la sangre que va a ser derramada. A este jinete le fue dado el poder de efectuar una guerra mundial en la que luchan todos contra todos. También dice que se le dio una gran espada. En cada caballo que sale parece ser el mismo jinete, que es el anticristo, solo que en sus diferentes facetas. Aquí ya no tiene un arco de lucha estratégica, sino que ahora tiene una gran espada.
para matar sin control a todos lados. En la Segunda Guerra Mundial, ningún país latinoamericano participó directamente en la misma. Solo apoyaban de manera indirecta. Pero en este periodo de guerra que trae este caballo rojo, la guerra es todos contra todos. Y nadie se va a quedar de manera imparcial. Los países que más van a sufrir son los que no tienen armamento nuclear. El mundo estallará por todas partes, generando millones de muertos. Y esto recién es el segundo caballo. Bien, continuamos con los versos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora es el turno del hambre. ¿Qué esperábamos con tantas armas nucleares arrojadas de un lado al otro? Todos estos campos fértiles de cada nación quedarán inutilizados debido a la radiación. No habrá lugar donde sembrar. Ahí vamos a ver si vale más un carro, una casa, un celular de alta gama que tu propia comida. El tercer ser viviente, que tiene apariencia de hombre, le dice al jinete que venga, y a Juan le dice: mira, salió el caballo negro con su jinete, pero ¿qué significa la balanza en la mano que lleva este jinete? Bien, pues cuando hay abundancia, las cosas se desparraman y hasta se pierden. Pero cuando hay escasez, las cosas se racionan y se dan con medida. La voz en medio de los 4 seres vivientes proviene de Dios mismo. Dios determina que 2 libras de trigo, que es el alimento promedio de una persona al día, valga 1 denario, que es un salario diario de un jornalero en aquellos días en que se escribió el Apocalipsis. Es decir, que todo tu jornal diario solo alcanzará para 1 plato de comida al día. Y los demás gastos: vivienda, vestimenta, salud, transporte. Espera un momento. ¿Y la familia? Por eso dice también: 6 libras de cebada por 1 denario. La cebada tiene menor valor nutricional, pero te dan para 3 personas en un hogar, estrictamente para la comida y nada más. También dice que no dañes al aceite ni al vino. Si no hay cereales ni proteínas que cocinar, ¿para qué quiero el aceite? Y con el vino no me voy a llenar, ni yo ni mi familia. Sin embargo, nótese que estos 2 elementos, aceite y vino, siempre son de uso religioso en la Biblia. El aceite, bastante utilizado en las ceremonias en el Antiguo Testamento, y el vino utilizado para las cenas del Señor en el Nuevo Testamento. Dios los va a preservar en ese tiempo. Bien, espera, hermano, aún falta todavía. Vamos al 4º sello. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que le montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El 4º ser, con rostro de águila volando, le presenta a Juan el último jinete, y parece lógico que después de la guerra y el hambre aparezca la muerte. A pesar de que los jinetes se muestran de forma secuencial, trabajan casi que al mismo tiempo sobre los moradores de la tierra. La muerte es llamada aquí como una persona, y el Hades también. Recordemos que Hades es la palabra griega para la sepultura. Otros llaman el lugar de los muertos. Lo cierto es que después de las guerras nucleares devastadoras, con tanta radiación regada y sin campos donde cosechar, las personas muy seguro tendrán que adentrarse en zonas no pobladas a cultivar alimentos para sobrevivir. ¿Y quiénes los estarán esperando? Las fieras del campo. Ahí se muestran las 4 formas de muerte: espada, que es la guerra en sí;
el hambre, porque no habrá donde cultivar, la mortandad, porque quizás los terribles efectos de la radioactividad harán daño, y fieras del campo, como ya se explicó, y sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Cuánta gente perecerá en estos primeros años de la semana 70, que es la tribulación? ¿Y todo por qué? Por haber menospreciado la salvación en su momento. Millones morirán por haber preferido confiar en un líder mundial antes que en Cristo Jesús. Por tanto, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Eso dice en Hebreos 13:14. Bien, continuamos con los versos 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bien, recuerden, como ya se los ha dicho en capítulos anteriores, cuando dice el libro de Apocalipsis, los moradores de la tierra, se refiere a las personas que se rehúsan a aceptar a Jesucristo como Señor de sus vidas, que obstinadamente se rehúsan. Bien, para entender este sello, primero debo explicar algo del altar que se encontraba en el tabernáculo y luego en el templo. El tabernáculo, que fue el lugar de adoración antes de que hubiera templo, el tabernáculo podemos decir que era el templo móvil del pueblo israelita que andaba en el desierto. Bien, el tabernáculo era el área limitada por cortinas, dentro de la cual estaba una tienda o carpa que alojaba el lugar santo y el lugar santísimo. Alrededor de la tienda había un área periférica libre. En este lugar era que Dios se manifestaba a su pueblo, y en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año para hacer expiación, librar de culpa al pueblo. En este tabernáculo que construyó Moisés por dirección de Dios había dos altares. Uno era el de los holocaustos o sacrificios que estaban en la parte frontal del área periférica libre, y el otro era el altar del incienso. El altar del incienso estaba dentro de la tienda en el centro del tabernáculo. Apocalipsis 6:9 se refiere al altar del holocausto, que era hecho de madera y recubierto de bronce, sobre el cual quemaban las víctimas de los sacrificios. Este altar estaba ubicado sobre una parte alta, como un terraplén, y debajo de él había un espacio vacío sobre el que caía la sangre de los sacrificios. A la luz de esto podemos entender el simbolismo que hay en este quinto sello. En este sello no se da una orden del cielo a ningún jinete, pero se entiende que ha ocurrido una matanza de los santos hijos de Dios en la tierra. ¿Y por qué causa los han matado? Por la palabra de Dios y por guardar su testimonio. Muchos piensan equivocadamente que los genocidios son cosas del pasado, que ya no volverán a ocurrir nunca más porque somos más civilizados que antes. Mentira. En el tiempo de la tribulación se perseguirá a los que se mantengan firmes en la palabra de Dios y en su testimonio. Esto es, que no solo digan que son cristianos, sino que retengan su fe hasta el punto de perder sus vidas por causa de Jesucristo. Todo esto ocurre en la primera mitad de la semana 70. Esto es de los 7 años de la tribulación. Estas almas clamaban a gran voz por juicio y venganza. Algunos teólogos creen que este grupo de personas son israelitas muertos en la tribulación, pues juicio y venganza son temas del Antiguo Testamento, mientras que el Nuevo Testamento es un mensaje de amor y perdón, quizás con la manifestación de el inicuo que se sentará en el templo de Dios pretendiendo serlo, como ya se ha leído en 2 de Tesalonicenses 2:4, versículo clave. Es que los israelitas reaccionarán y se convertirán a Cristo viendo que las profecías se han cumplido. Por eso dice el Señor Jesús en Mateo 24:15: por tanto,
cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 15 al 21. Bien, estas almas claman por un accionar de Dios frente a las muertes provocadas por el anticristo, y lo hacen a gran voz, reconociendo que el tiempo de actuar depende de Dios. Sigamos con el verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Dios mío, la muerte no va a terminar. Va a haber bastantes casos de muertes en esta última semana de años que habla el profeta Daniel y que habla Mateo 24 y que habla Apocalipsis 6. Muchos se preguntan, ¿y a dónde van las personas que apenas mueren? Bien, hay versos en la Biblia que dicen que aguardan en un lugar, hay otros versos que ponen ya a las personas en su condena o recompensa. Pero hablando de las personas que mueren en la semana de años de tribulación, específicamente, estas entran a descansar y a esperar, pues el Señor les dice que esperen, ya que aún faltan más personas justas que deben morir por causa de Cristo. Las vestiduras blancas representan la santidad de ellos. Bien, como pueden darse cuenta, si hay un periodo en el que más muerte habrá en la tierra, es en estos 7 años. Las guerras mundiales y las pandemias que ha habido les queda corta a este periodo de tribulación. No querrás quedarte, hermano, hermana. Así que recuerda lo que nuestro Señor prometió a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Continuando, nuestro Señor Jesucristo también dio en el Monte de los Olivos un resumen escatológico que se lo registra en Apocalipsis 6, que ya lo hemos venido leyendo en Mateo 24. Una vez más podemos ya identificar un paralelismo con los sellos hasta aquí mencionados. Leo, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mateo 24, de 4 a 10. ¿Se te hace difícil pensar que habrá un holocausto a nivel mundial? ¿Se te hace difícil creer que te perseguirán solo por el hecho de retener tu fe? Pues va a pasar. Esto es un principio de dolores. El sexto sello da inicio a la segunda mitad de la semana de años de la tribulación. Veamos lo que dice el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. En los sellos anteriores participan los humanos en una u otra manera, pero en este sello solo participa Dios. Y se anuncian 5 desastres mundiales, no locales, mundiales. Número 1, un gran terremoto a nivel mundial. Cuando ocurre un terremoto a nivel local,
como el que ocurrió aquí en Ecuador en el año 2016, que fue de 7.8 grados en la escala de Richter, deja un rastro de muerte y dolor. Otros países que no fueron afectados en ese año pudieron ayudar al Ecuador, no solamente con donaciones, sino con equipos de ayuda, con equipos de rescate. Pero ¿y qué pasaría si todos los países son afectados al mismo tiempo? Imagínense un gran terremoto a nivel mundial donde todos los países se ven afectados al mismo tiempo. Número 2, el sol se oscurece y la luna se vuelve sangre, como lo profetizó el profeta Joel en su libro, capítulo 2, verso 31. Además del terremoto, ahora imagínese que el sol se oscurezca, que la luna se vuelva de color de la sangre. Ya ha habido días de oscuridad en Norteamérica. Ocurrió el 19 de mayo de 1780. Pero eso fue un evento local en ciertas zonas de Estados Unidos. Este evento relatado aquí en Apocalipsis 6 es a nivel mundial. Vaya imaginándose el pánico entre los moradores de la tierra. Si solo un terremoto local genera caos, imagínese un terremoto mundial y luego un oscurecimiento del sol. 3. Las estrellas del cielo caen sobre la tierra como los higos se caen de la mata. Muchos han pensado en asteroides o meteoritos, pero lo han pensado porque han visto películas o leído libros de ciencia ficción. La creencia de que las estrellas son astros de mayor tamaño que el Sol es contrario a lo que Génesis 1 enseña. Aquí el verso da el ejemplo de cómo caerán las estrellas. Y es semejante a cuando se sacude una mata para que las frutas maduras caigan. Esa es la forma en que las estrellas van a caer del cielo, dicho por el mismo Señor Jesucristo. Nuestro Señor dice que para cuando acabe la tribulación, también más adelante, como se verá, también caerán las estrellas del cielo. Eso lo dice Marcos 13:24. Bien, punto número 4, el cielo, el primer cielo, el que podemos ver, el que es celeste cuando sale el sol en su fulgor, dice, se desvaneció a manera de pergamino. Si nos guiamos por lo que dice Génesis 1, y no por lo que vemos en las películas, el cielo es como una carpa que contiene la atmósfera sobre la cual hay aguas. Lea bien Génesis 1, hermano, y no se deje cuentear de nadie. Si es removido, se podrá apreciar en el cielo una densa oscuridad, lo cual podría ser el segundo cielo. Bien, alguien podría decir, ¿por qué dice esto, hermano? Veamos el siguiente punto. 5. Todo monte e isla es removido de su puesto. Esto es a causa del gran movimiento telúrico que habrá. Tan fuerte será ese terremoto que removerá islas y montes. Y continuemos leyendo porque hay más explicaciones aquí. Verso 15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Aquí dice que todos los niveles socioeconómicos de la tierra se escondieron en las cuevas y en las rocas de las montañas. Alguien podría decir que ya está abolida la esclavitud en pleno siglo XXI, en papeles solamente, porque los empleados de las empresas públicas o privadas son en cierta forma esclavos de un sistema laboral y financiero. Y mientras más deuda adquieren las personas, más esclavas se vuelven de sus trabajos. Bueno, estas personas, en lugar de correr a los pies de Dios a pedir misericordia, van a la naturaleza a pedir que los cubra o que los aplaste. Esta gente no soportará ver a Dios en su trono y al Cordero. Oiga, ¿y cómo es que se podrá ver al que está sentado en el trono? Porque el verso dice que no quieren que el que está sentado en el trono los vea y quieren esconderse. Recuerde que el cielo se recogerá. Punto número 1. El cielo que tú ves ahora, el celeste, dice que no estará. No sé cómo lo va a hacer Dios,
pero deje de creer en lo que las películas le dicen acerca del cielo, porque no es como las películas dicen. Es como Génesis 1 dice que es el cielo. El cielo se recogerá, dice la Biblia, y el sol estará apagado. De seguro que viendo hacia arriba se podrá ver los destellos de la gloria de Dios a través del segundo cielo, ante los cuales la gente va a querer huir. Por eso piden a los montes que los cubran. La gente entenderá que Dios viene a juzgarlo por haber asesinado a tanto creyente cristiano. Pero da pena ver que no van a Dios por piedad, sino que intentan huir de su presencia, ante lo cual surge una pregunta retórica al final de este capítulo. En aquel día, ¿quién podrá sostenerse en pie? La respuesta es obvia: nadie puede sostenerse en pie ante su presencia. Pero ¿por qué el mundo seguirá tan obstinado en su mal camino? ¡Qué pena! Pues por eso vienen más juicios en los siguientes capítulos a estudiar. Hasta aquí, hermano y hermana, el capítulo 6 de Apocalipsis. Les ruego, sigan estudiando sin descansar, pues no debemos menospreciar las profecías. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Cristo viene.